capítulo 21 de este libro y vamos a leer los versos desde el 27 hasta el 36. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 27. Dice así las Escrituras: cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Padre, gracias te damos nuevamente por estar en este lugar y en torno a tu palabra. Señor, gracias por el gran privilegio que esto significa. Te rogamos, Señor, que los que aquí estamos seamos enteramente conscientes de este privilegio, pero también enteramente responsables del privilegio que tenemos. Señor, te imploramos que nos hables, te imploramos que nos ministres, que todos los aquí presentes, así como los que oyen o ven, Señor, podamos ser ministrados por ti y que tu palabra consiga en cada uno de nosotros aquello que ella y solo ella puede conseguir. Imploramos abundante gracia a través de ella y rogamos, Señor, tu auxilio mientras nos exponemos a ella para estar capacitado para hacerlo. Te imploramos que a pesar del predicador, tú hables a tu iglesia. En Cristo te lo imploramos todo y damos gracias. Amén. La historia de los derechos humanos sobre la libertad de expresión y de religión se ha construido con sangre, y creo muy particularmente que seguirá vistiéndose con mucho dolor y sangre en lo que queda de historia. Para muchos, en 1949, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció en su artículo 19 la libertad de expresión, cesó la historia de sangre y dolor por las diferencias de criterios u opiniones. Algunos pensaban que en el 49 ya no iba a haber más problemas con las libertades de expresión y que ya no iba a haber más problemas con lo que las personas dijeran, que dijeran su criterio, que nadie iba a sufrir por eso. Pero estos ignoraban que con estas declaraciones solo el dilema iba a tomar otras connotaciones. Ya desde el mismo comienzo del decreto como tal, de este artículo,
surgieron apéndices y restricciones al mismo, pues de lo contrario la libertad de expresión se convertiría en un absoluto y en un derecho para hacer el mal. Por ejemplo, hubo que restringir la libertad de expresión cuando se trataba de difamación, cuando se trataba de una calumnia, de obscenidades, de pornografía, de sedición, de incitación, de información clasificada, de violación de derechos de autor, secretos comerciales, entre otras muchas áreas que no se puede tener libertad de expresión. O sea, que el problema del hombre es tan grave, el hombre peca de muchas y diferentes maneras. Y un hombre con libertades de expresión será una fuente vertiendo todo lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? Aunque la libertad de expresión sea buena en sí, en un mundo caído y con seres humanos que solo tienden al mal, esta debe estar regulada por la verdad. Ahora, si hay algo en crisis en este mundo, es el concepto y la apreciación de la verdad. Nuevamente les pongo ejemplos. El mundo dice que la libertad de expresión debe tener el impedimento de la pornografía y de la obscenidad. Pero, ¿qué es pornográfico? ¿Y qué es obsceno? ¿Quién define eso? Solo la verdad puede definir eso. La historia inspirada que tenemos delante no es otra cosa que una expresión histórica de lo que piensa el mundo sobre la verdad. No es otra cosa que una expresión histórica de lo que quiera hacer el mundo con la verdad y lo que la verdad provoca en el mundo. Nos expondremos a este pasaje de las Santas Escrituras y de seguro nos responderá a las siguientes preguntas o interrogantes. ¿Qué acusaciones tiene el mundo contra la verdad y por qué? ¿Qué desea hacer el mundo contra la verdad? Y por otro lado, ¿por qué la verdad no ha sido totalmente exterminada en este mundo? Veremos estas preguntas contestadas mientras nos exponemos a la predicación de esta porción de las Escrituras. Primero vamos a ver las acusaciones contra la verdad. En los primeros versos que tenemos y que son objetivo de nuestro estudio, tenemos esta realidad y esta disputa y acusación que le hacen a las verdades predicadas por el apóstol Pablo. Vamos a ver esto en los versos del 27 al 30. Dice, Lucas nos narra, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando estaban para cumplirse los 7 días, y les recuerdo, espero que todos hayan escuchado la predicación del domingo pasado, donde vimos que Pablo fue sometido a cierto ritual en obediencia de la ley, todo por amor a los cristianos judíos, ¿verdad? Por amor y por no serle un estorbo a la conciencia de esos hermanos. Y él se somete a este ritual, y cuando ya estaban en el 7º día de la purificación para este ritual, dice que unos judíos de Asia, verso 27, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y además de eso, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y luego Lucas aclara, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y dice el versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Miremos juntos, por favor, ¿quiénes fueron los autores de este alboroto? Primero, o por lo menos quiénes provocaron, quiénes incitaron, quiénes encendieron la mecha en este alboroto, y quiénes estaban tan preocupados y turbados por la verdad que enseñaba
Pablo quiénes eran los enemigos de la verdad. Y estos enemigos de la verdad no eran otros, y Lucas los define como judíos de Asia. Nosotros sabemos que Pablo estuvo predicando en Asia. Muy probablemente estos judíos eran de la ciudad de Éfeso, y nosotros tenemos que recordar de capítulos anteriores que Pablo allí estuvo predicando y enseñando en casa de Tirano, en la escuela de Tirano, y estuvo por 3 años. Nosotros vimos allí que él tuvo un seminario allí enseñando día a día. También vimos que esta iglesia fue una iglesia fuerte que luego tuvo ancianos, los cuales fueron enseñados, o en este caso tuvieron una exhortación final por Pablo allí en Mileto. Y o sea que el ministerio de Pablo en Éfeso fue amplio, fue abundante, fue por mucho tiempo. Pablo era bien conocido por los judíos de Éfeso. Y estos judíos tenían ya y albergaban ya un odio contra Pablo que se puede ver claramente aquí. Lo reconocen en el templo, y una vez que lo reconocen en el templo, recuerden, Pablo probablemente estaba rapado, como era típico de esta ceremonia de purificación, de voto nazareno. Se piensa que haya sido lo que estaba ocurriendo aquí, o estaba haciendo Pablo aquí. Y ahora tenemos a Pablo, descubierto por estos hombres. Pablo, que aparentemente estaba en el lugar más seguro del mundo, en el templo, adorando. Pero ese lugar más seguro del mundo también llegó a ser el lugar más peligroso del mundo, pues la mayoría de los que habitaban en el templo, donde debía florecer la verdad, eran personas que eran enemigos de la verdad. Porque la verdad dejó de ser que este templo era el lugar donde se debía adorar a Dios. Pues ya Dios había estado con nosotros, y más gloria de la que vio ese templo no la podía ver más, pues el mismo Cristo había estado en ese templo, y el mismo Cristo era el cumplimiento de todo lo que ese templo anunciaba o con voz baja, cuando la voz alta y clara, que es el mismo Jesucristo, se apareció en medio de nosotros. Él es Dios con nosotros. Él tabernaculizó entre nosotros. Él era Dios entre nosotros. El templo había dejado de ser aquel lugar especial donde leíamos hoy, se llenó de la gloria de Dios. Dejó de ser eso para ya ser historia. Entonces, tenemos a estos hombres judíos de Éfeso que ya habían tenido reveses en contra de Pablo. Ya Pablo había salido airoso en otro momento en contra de la disputa con ellos, y ellos se la estaban, como decimos en buen cubano, guardando, y ahora ven la oportunidad de una venganza. Encuentran a Pablo y inmediatamente, dice la Escritura, le echan mano. Y cuando le echan mano, le hacen mínimo tres acusaciones contra él. Y vamos a ver las acusaciones que ellos tienen. Y nosotros debemos ver siempre aquí, y quiero que ustedes vean aquí, no solo a Pablo como un ser humano que tiene enemigos, sino lo que predicaba Pablo, que es realmente lo que tenía muchos enemigos. Recuerden, el problema de ellos era porque este hombre enseña a todos. El problema no era con Pablo, era lo que enseñaba Pablo. Fíjense, aquí se está acusando a un hombre por lo que enseña. Todavía no había pasado el año 1949, los artículos de los derechos humanos de libertad de expresión. Este hombre estaba siendo acusado por lo que expresaba, por lo que enseñaba. Y aquí tenemos la primera acusación. Estos hombres dicen que este hombre enseñaba en contra del pueblo. Luego dice que enseñan en contra de la ley, y luego dice que enseñan en contra del templo. Ahora, yendo parte por parte en estas acusaciones, vamos a ver primero si esto es verdad o no. Si es cierto o no que Pablo enseñaba en contra del pueblo. Lo primero que están diciendo es que estaban enseñando en contra del pueblo judío.
O sea, esto de que enseña en contra del pueblo no es otra cosa que enseñar en contra del pueblo judío. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿enseñaba Pablo algo en contra del pueblo judío? Hermanos, no. Basta leer al mismo apóstol Pablo cómo habla de los judíos, cómo dice que son su nación y que él procuraba el bien para ellos y que era una nación elegida por Dios para muchas cosas, pero también enseñaba la verdad. También enseñaba que esta nación ha rechazado a Jesús y que va a ocurrir endurecimiento en parte a esta nación hasta que la plenitud de los gentiles entre al pueblo de Dios. Y cómo Pablo priorizaba siempre predicar entre los judíos es una muestra de cuánto amor él tenía por ese pueblo. Lo que sucede es que Pablo enseñó la verdad de que ahora delante de Dios no había privilegios para judíos o gentiles, sino que Dios de todos los pueblos va a ser un solo pueblo. Esa verdad molestaba a los judíos que se consideraban el centro de atención de Dios de todo el mundo. La verdad de que Dios estaba revelando en su palabra les molestó a los judíos grandemente, pero nunca Pablo enseñó contra los judíos. Nunca enseñó contra el pueblo como se le acusa aquí. La segunda verdad de la acusación, la segunda acusación contra la verdad se refiere a la ley. Estos judíos de Asia dicen que Pablo enseñaba en contra de la ley. Nuevamente tendríamos que preguntarnos, ¿enseña Pablo en contra de la ley? Hermanos, basta leer nuevamente al apóstol para saber que él dice, ¿y digo entonces que la ley es mala? En ninguna manera. Sino que si no fuera por la ley no supiéramos qué es lo bueno y lo malo. Y Pablo más bien dice, el malo soy yo, no la ley. El pecado que mora en mí es el que es malo, pues la ley me enseña, la ley que es buena se muestra para mí mala o me condena porque yo soy malo. Pablo enseñaba que la ley era el ayo que nos llevaba a Cristo. Es aquella que nos dice cuán pecadores somos para nosotros entonces tener la necesidad de buscar a un Salvador. Pablo en ningún momento enseñó en contra de la ley, sino que enseñó correctamente para qué es la ley. Pablo sí enseñó que nadie se puede salvar por guardar la ley. Pero nunca Pablo enseñó en contra de la ley o enseñó que la ley fuera mala. Fíjense, hermano, ¿cómo son las mentiras? Déjenme decir algo que es un poco contradictorio. Las buenas mentiras. Digo las buenas mentiras no porque las mentiras sean buenas, sino porque son las mentiras más dañinas. Son las mentiras que podemos catalogar como esta es una buena mentira, en el sentido de que es una mentira bien elaborada, bien conseguida. Hermanos, recuerden que el diablo es padre de mentira. Es alguien que sabe decir mentiras. No es alguien que dice mentiras que todo el mundo dice, qué mentiroso es, de tú saber cómo, es alguien que no sabe mentir. Hay personas que no saben mentir. Son exagerados mintiendo, etcétera, y uno se da cuenta rápido. Pero hay personas que sí saben mentir. Y esos son más peligrosos. Cuando usted lee este pasaje así, rápido, tú dices, bueno, las acusaciones que le hacen a Pablo son verdad. Él hablaba en contra del pueblo judío, él hablaba en contra de la ley y él hablaba en contra del templo. Incierto, hermanos. Él hablaba la verdad sobre los judíos, pero no en contra de los judíos. Él hablaba la verdad sobre la ley, pero no en contra de la ley. Y él habló la verdad, y vamos a ver, sobre el templo, pero no en contra del templo. Hermanos, yo les pregunto, ¿es algo el templo en sí? Claro que no. Pablo nunca más enseñó que era necesario ir a adorar al templo, porque ya el templo había estado entre nosotros. Todo lo que tipificaba el templo se había cumplido en Cristo Jesús. Pablo no estaba diciendo que había que destruir el templo. Pablo nunca dijo que el templo era malo en sí, pues era algo que Dios mandó a hacer. Pero que era algo que había cumplido su objetivo ya y había dejado de ser importante. Pero ¿qué sucede? El mundo y las personas en su pecado, que cada vez son más idólatras,
Los judíos de la época de Pablo adoraban, idolatraban el templo, más que al Dios del templo. Por eso encontramos que esto mismo caracterizó a Jesús, como así le acusaron a Jesús, que enseñó en contra del templo. Recuerden las acusaciones en contra de Jesús. Fueron: este dice que va a destruir el templo y lo va a edificar en 3 días. Como diciendo, este se está burlando del templo. Esa acusación también se le hicieron a Esteban, ¿usted recuerda? Esteban lo acusaron de hablar mal en contra del templo. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como Esteban enseñaron correctamente sobre el templo. Pablo enseñó correctamente sobre el templo y eso molestó grandemente a todos los enemigos de simplemente la verdad. La verdad en relación al templo. Estas eran las acusaciones que hacían. Incluso hicieron una acusación en relación a Pablo y el templo, que era infundada, que era simplemente porque ellos pensaban. Lucas lo aclara en el versículo 29 cuando dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Qué acusación es esa? Ayúdenme, lo arrastraron fuera y empezaron a darle golpe porque pensaban. ¿Qué acusación es esa? Hermanos, ustedes saben, si usted lee sobre las costumbres de la época y las restricciones reales que tenía el templo, el Imperio Romano había estado o estaba de acuerdo y aprobaba en el hecho de que los judíos tenían todo el derecho. El Imperio Romano permitió que los judíos siguieran adorando a Dios y ofrecieran sacrificios en el templo y todo, que tuvieran su adoración a Dios. Al punto que respetaban las leyes de los judíos, en el sentido de que si un gentil, un no judío, un gentil, entraba al templo, al lugar donde solo podían entrar judíos, los judíos tenían el derecho, y los romanos amparaban eso, a matar a ese gentil. Y los romanos respetaban ese derecho. Lo que sucedió aquí no tiene lógica, porque lo que ellos tenían que haber hecho era tomar a Trófimo, si es que Trófimo estaba ahí, y no estaba ahí. Nosotros sabemos que los que estaban con Pablo ahí eran judíos también, solo que parece ellos no lo conocían, no conocían a esos judíos, y dijeron: uno de estos debe ser Trófimo. Bueno, pues lo que ellos debían haber hecho no era tomar a Pablo, que enseña, tenían que haber tomado a gentil y haberlo matado a pedrada, como estaba estipulado en la ley. Entonces ellos hicieron lo que les dio la gana y se mostró lo que ellos tenían en su corazón, que no era otra cosa que odio por las verdades que Pablo enseñaba. Ellos, todo lo que demostraron era el odio que tiene el mundo por la verdad. Habiendo visto las acusaciones que se hacen contra la verdad, o que hicieron contra la verdad, vamos a ver ahora el deseo que el mundo tiene para con la verdad. ¿Qué desea hacer el mundo con la verdad? ¿Qué desea hacer el mundo con la verdad? Bueno, eso lo vamos a ver durante todo el pasaje. Desde el mismo verso 27 ya vemos esto. El verso 27 dice que cuando los judíos de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano. En otras palabras, no fue que le dijeron: saca conmigo de aquí. No, le echaron mano, lo tomaron y trataron de hacer de él con violencia todo lo que quisieron. Estos le echaron mano y empezaron a acusarle. Lo que quiere hacer el mundo, lo que desea hacer el mundo con la verdad, precisamente es esto: tomarla, echarle mano y sacarla de sus vidas. Eso es lo que quieren hacer, deshacerse de ella. Y esto lo vemos claramente ya en los versos 30 al 32 y 35 al 36. En el versículo 30 dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. ¿Usted sabe para qué? ¿Usted sabe para qué cerraron las puertas del templo? Para que la sangre no contaminara
dentro del templo. Para que el homicidio ocurriera fuera del templo. Por eso cerraron las puertas. O sea, con cerrar las puertas se ve toda la intención que tenían: matar. Así nos dice el versículo 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno. Procurando ellos matarle. El verso 32 dice, hablando del tribuno tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Hermanos, estaban dándole, no como un padre le da nalgadas a su niño, que no quiere hacerle daño, quiere solo infligirle un dolor. No, estaban golpeando a Pablo. Así como ellos odiaban la verdad, estaban golpeando a Pablo, que simplemente era el mensajero de la verdad que tanto les molestaba a ellos. Lo que quiere hacer el mundo con la verdad es deshacerse de ella, es matarla, es destruirla. Versos 35 y 36 nos habla también de hasta qué punto el mundo odia la verdad. Dice el verso 35, al llegar a las gradas, imagínense, Pablo ya estaba encadenado, estaba la multitud allí gritando injurias contra él, alrededor de 200 soldados fueron en busca de Pablo, lo tenían bien custodiado, pero la multitud lo que quería hacer no era apresar a ese hombre. La multitud no se conformaba con que estuviera preso, querían matarle. Y viendo que se escapaba la posibilidad de matarle, fíjense hasta qué punto querían hacerle daño a este promotor de la verdad, a este que enseñaba la verdad. Hasta qué punto querían hacerle daño, que dice que al llegar a las gradas, o sea, una vez que comenzaron a subir para el lugar o el cuartel general del tribuno, de los soldados romanos, que la multitud pensó que ya no iban a poder tomar a Pablo y matarle. Cuando vio, dice que los soldados aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Tuvieron que tomar a Pablo, cargarlo y subirlo cargado, porque la multitud quería agarrarlo y matarlo. Y dice el versículo 36, la impotencia que tuvieron esta multitud, toda esta multitud, dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Como diciendo, si nosotros no lo podemos matar, mátenlo ustedes. Ustedes mátenlo. Pero que no viva ese hombre. Eso es lo que quieren. Por cierto, que muera. Puede ser que en alguna versión de algunos de los que están aquí, o hay versiones en la Escritura que dice, échenle fuera, dice otra versión. Y es lo mismo que gritaron en contra de Jesús. La misma palabra que gritaron en contra de Jesús. Que muera. La misma verdad. Aquí en Jesús era la misma verdad, siendo desechada y queriendo ser matada por los hombres. Aquí encontramos a un predicador de esa misma verdad, que también quieren que lo maten. Pero hermanos, nosotros todos debemos glorificar a Dios, porque aunque hay acusaciones contra la verdad y aunque el mundo quiera matar la verdad, nosotros tenemos que ver el por qué esa verdad aún persiste en el mundo. Pues vamos a ver en estos versos la victoria de la verdad en el mundo. Y los vamos a ver en los versos 31 al 36. Dice el verso 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
tomando luego, o sea, tomando al instante soldados y centuriones, lo que nos dice a nosotros, si un centurión tiene bajo su mando 100 soldados, y al menos habían 2 centuriones aquí, porque es centuriones en plural, al menos 200 soldados tomó este tribuno, que era un oficial que estaba a cargo de 1000 soldados, que de hecho la palabra tribuno viene de la frase en griego que lo que nos dice es sobre 1000, un hombre que está sobre 1000 soldados, y tomó al menos 200 soldados, fue para allá, dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y nosotros sabemos que después el tribuno, encadenó a Pablo y lo llevó a la fortaleza, y así Pablo fue librado de manos de sus enemigos. Hermanos, el Dios soberano es la verdad misma y defiende a la verdad. Fíjense qué instrumentos Dios usa para librar a sus hijos de que sean destruidos y que puedan seguir predicando la verdad. Dios puede usar a otros enemigos de la verdad para defender a la misma verdad. En este caso fueron gentiles quienes defendieron, muy paradójicamente, a Pablo de los judíos. Pero nosotros tenemos que saber que aunque las cadenas que ataron a Pablo por un momento le estaban atando, pero le estaban librando de sus enemigos. Dios obra a veces de manera que nosotros no entendemos. De esta manera la verdad fue encadenada, pero fue librada de los enemigos. Fue encadenada, pero nunca fue verdaderamente presa. A partir de este momento Pablo comenzó a ser un apóstol en cadena. Y en cadenas, se puede decir, predicó, enseñó y escribió cartas que siguen siendo de mucha bendición hasta hoy. Los soldados llevaron en peso a Pablo, y con él llevaron en peso y bien guardada y segura la verdad. Para la violencia de esta multitud no pudo hacerle daño, pues Dios sabe buscarse ejércitos y defensores para guardar la verdad. Siempre ha sido así y siempre será. Por eso nosotros estamos aquí hoy, porque Dios ha preservado la verdad. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión memorable: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo cual nos enseña claramente que hay una verdad. Y esa verdad está ligada estrechamente a Dios. Está ligada estrechamente a Dios y a la revelación de éste en Jesucristo. Esa es la verdad. Todo lo referente a Dios y su revelación de sí mismo es la verdad. Y todo lo demás mentira. Todo lo que niega la existencia y la revelación de Dios, así como sus palabras y sus normas, es una negación de la verdad y por lo tanto una mentira y un engaño, que desgraciadamente muchos siguen. Pero el hecho de que muchos sigan una mentira no lo hace verdad. Pablo ante Festo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo también le escribió a los romanos, hablándole de ciertos hombres, y les digo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos encontramos por ahí hoy tristemente dando culto a cualquier cosa? A ellos mismos, a su sabiduría, o a otros hombres, o a otras criaturas antes que al Creador. Todo eso es mentira.
Pablo le escribió a los Éfesos, a los Efesios, y dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí está la verdad, ahí la verdad, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La verdad seguirá siendo odiada por el mundo, va a seguir siendo odiada por el mundo. Si trataron tan mal a los principales exponentes de la verdad, seguirán haciéndolo hasta el fin. Van a seguirlo haciendo. Miremos a Jesús, cómo lo trataron. Él mismo le dijo a ciertas mujeres que estaban condolidas con lo que le sucedía mientras iba al Calvario, y les dijo a las mujeres: ay, no se lamenten por nosotros, porque si esto hicieron del árbol verde, ¿qué harán con las ramas secas? Lamentense por sus hijos. Miremos a Esteban, ¿qué le hicieron por enseñar la verdad? Miremos a Pablo, cuánto desearon hacerle mal por motivo de la verdad. Y a todos los profetas bíblicos e históricos en la historia del cristianismo que han sido pregoneros de la verdad, cómo los ha tratado el mundo. Jesús nos dijo que nos iba a enviar a este mundo como ovejas en medio de lobos. Pero bendito sea Dios, porque somos ovejas, pero Él nos lleva en sus manos. Amén. Sabemos que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo quiero terminar preguntándote, o preguntándome también: ¿somos conscientes de la lucha por la verdad que aún hay? ¿Vives tú en este mundo ignorando esa lucha? ¿No te das cuenta que a tu alrededor constantemente existe esa lucha? Que constantemente tu mente está rebelándose contra la verdad. Tu cuerpo está rebelándose contra la verdad. Todo alrededor se está rebelando contra esa verdad. Yo tengo que preguntarte, ¿en qué bando tú estás? ¿En qué bando te dispones a estar cada día cuando te levantas? ¿A obedecer a tu mente, a tu corazón engañoso, o a la verdad? ¿Estás dispuesto a levantarte contra todos los enemigos, que son muchos? Hoy no son solo judíos de Asia. Son muchos los enemigos de la verdad. A veces hasta un mismo creyente te puede decir consejos que no son conforme a la verdad, o toman posturas que no son conforme a la verdad. ¿Cuánto estás dispuesto a padecer por la verdad? Es de mucha inspiración el ejemplo de Pablo, cuando ya sabía, pues a Dios no le tomó por sorpresa lo que le sucedió a Pablo. Le advirtió por cada ciudad. Encima de eso le envió a Gabo, que de manera muy expresiva le dijo cómo iba a ser encadenado, con lujo de detalles. Pablo no se sorprendió, o no tenía por qué sorprenderse, ya Dios le había advertido. Pero Pablo estaba dispuesto no solo a padecer eso, sino aún la muerte, por la verdad. Por la verdad. Es la verdad digna de sufrir por ella. Y yo te invito a que tú mires cuán serio es esto, de verdad. Los que son pregoneros, defensores
Y aquellos que están dispuestos a vivir por la verdad, recuerden, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no estás en la verdad, quiero decirte, tú estás muerto en delitos, en pecado, estás bajo la ira de Dios, y solo la ira de Dios te espera. Vives en una mentira, te conduces en mentira y vas directo a ser engañado por siempre. Aquellos que son hijos de Dios, aquellos que están dispuestos a vivir en la verdad, luchar por la verdad día a día, yo les invito a mirar cómo triunfa la verdad. Miremos cómo triunfa la verdad. Y tome aliento su corazón para seguir andando en esa verdad. Él es bendito por los siglos. Él cuida de nosotros de verdad. Y en Él hay vida. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Solo hay vida en Él. Verdadera vida en Él. Miremos cómo triunfa la verdad. Aunque sea en manos de romanos. Pero seguro. Dios va a guardar siempre su verdad. Y va a prevalecer su verdad. Padre, gracias. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Él es la verdad. Tú eres la verdad. Señor, gracias por el privilegio de estar en la verdad. Concédenos abundante gracia para luchar día a día esa batalla que, aunque no querramos, existe contra la verdad. Concédenos a pelearla y confiar en ti en esa pelea. En Cristo Jesús oramos. Amén.